Bienvenidos de nuevo aquí a Joca's Kitchen, amigos. Ustedes saben que nos encanta explorar y conocer gastronomía de todos los países del mundo. Hoy nos vamos a la hermosa Grecia y vamos a conocer un platillo que es un clásico de allá. Se llama kokkinistó, que significa enrojecido. Les va a fascinar. No se diga más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es quitar el exceso de agua a estos 900 gramos de carne de res. Y ustedes saben que el agua y el aceite no se llevan, entonces por eso vamos a eliminar el exceso de agua. Para esta preparación necesito una cebolla grande, la que voy a cortar en cuadritos. Agregamos sal al gusto y pimienta fresca también al gusto. Voy a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva. Ahora que nuestro aceite está bien caliente, voy a agregar la carne y no la voy a mover hasta que ella sola se desprenda de la cacerola antes de voltearla. Vamos a voltear. Ahora que ya de ambos lados doró nuestra carne, la vamos a retirar de la cacerola. Vamos a agregar 3 cucharadas de aceite, agregamos nuestra cebolla y vamos a desglasear todo ese residuo de la carne donde se doró, todos esos sabores. Ya que mis cebollas están translúcidas, vamos a agregarle los 3 dientes de ajo y solamente lo doramos unos 30 segundos. Ahora agrego una cucharada de pasta de tomate que también voy a sofreír un poco. Ahora voy a agregar 6 tomates rallados bien maduros. Yo solamente le voy a dejar 10 minutos ahora para que se espese la salsa. 10 minutitos. Miren cómo ya espesó a mitad. Ahora vamos a agregar nuestras especias aromáticas. Aquí tengo una cucharadita de orégano seco, 3 bolitas de malagueta, un palito de canela, 3 hojitas de laurel y media cucharadita de lo que es romero seco. Voy a incorporar bien. Esto huele delicioso. Muy bien, ahora agregamos nuestra carne que habíamos reservado. Vamos ahí a incorporar todo bien y le voy a agregar 2 tazas de caldo de res. Mezclamos muy bien. Esto lo vamos a dejar 2 horas a fuego bajo, bien tapado para que se consuma toda la salsa y se ablande nuestra carne. Cada 20-25 minutos los vengo a chequear para ver cómo va reduciendo. Igual en caso de que le falte un poquito de agua, pero así como está y a fuego bajo va cociéndose perfectamente. Justo después de 2 horas vamos a checar cómo va nuestra salsa. Miren el espesor de esta salsa, está perfecto, así debe ser la consistencia. Vamos a ver qué tan suave quedó nuestra carne. Se deshace. Lo único que voy a retirar ahora es la canela y las hojitas de laurel. Listo. Listo. Ahora solamente voy a agregar queso parmesano fresco recién rallado y lo que te falta es disfrutar.
Amigos, espero que esta receta griega coquinistó sea un éxito en tu cocina como sí lo es en la mía. Algo importante es que tú te vas a transportar a la hermosa Grecia porque su comida, su gastronomía es de 10. Te la recomiendo. También te recomiendo que, así como yo hice para acompañarlo, sea pasta, arroz o papas fritas, te va a encantar. Recuerda que la receta completa siempre está en la descripción del video abajo. Comparte, suscríbete, dale like y nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.